Bienvenidos al programa radial Nuevo Moai, la nueva música de Rapa Nui. Una iniciativa de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui, en colaboración con Rapa Nui Arts and Artists y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nuevo Moai es un concepto que retrata y caracteriza el movimiento de música popular local que inspiraría las bases sobre las cuales se desarrollaron las actuales bandas de música Rapa Nui contemporánea. En el capítulo de hoy haremos una pausa temporal en la síntesis histórica que planteamos a través de este programa para abordar una dimensión que, además de contingente con los cambios sociales que desde hace décadas se lucha por visibilizar, es por sí misma una dimensión absolutamente meritoria y fundamental en el ámbito de nuestra música local. Nos referimos a la mujer y su rol en la música, buscando relevar figuras femeninas históricas e icónicas pasadas y presentes y abordando algunos ejemplos pertinentes al respecto. Sin duda que han existido, existen y seguirán existiendo mujeres que han definido y dado forma a nuestra música y nuestra historia. Solo en tiempos modernos, abarcando la época del contacto con Occidente, las influencias instrumentales y estilísticas de la música introducida y las temáticas del último siglo han sido el escenario de diversas figuras femeninas que se han destacado no solo en la música, sino que en un sinnúmero de facetas ligadas al arte local. Por mencionar algunas, destacamos la continuidad del canto antiguo y sus cultoras actuales, como María Elena Hotus y su hija Arupate Hotus, legados vivos de este tradicional estilo. En el neofolclor destacamos de manera póstuma a la cantautora Laura Gil, quien lideró parte del movimiento musical que buscaba alegrar la monotonía en la isla a través de competencias musicales entre los sectores de Moeroa y Hanaroa, creando lo que serían las raíces del ex Festival de la Primavera y la actual Tapati Rapa Nui. Mulia itani mayon, iketa
De igual manera, recordamos póstumamente a diversas mujeres y matriarcas que mediante su liderazgo sostuvieron la conformación y el desarrollo de diversas agrupaciones musicales que alegraron las festividades locales, aportaron entretenimiento y diversidad cultural al creciente fenómeno del turismo desde los años 60 en adelante, y que incorporando su voz y ejecución a las notas masculinas de los conjuntos antiguos, dieron un toque dulce y a la vez nostálgico a la sonoridad de las épocas en que vivieron. Figuras femeninas tradicionales como María Jau, Mamarari, Mónica Pacarati, Eriti Teave, Atera Tepano, entre tantas otras, serían las notas altas de la música de raíz que acunó, arrulló y vio crecer el nuevo Moai. Así como en la actualidad brillan otras voces y talentos femeninos como Mahani Teave, Alicia Teao, Alicia Ica, Bayatare Paoa y Serafina Moulton, entre otras. Escuchemos más de la música local en este homenaje a la mujer Rapa Nui. Matu
El floreo y las inflexiones en la voz, el refuerzo en ciertas partes de la canción, la diferencia en el registro vocal que aporta variaciones a la polifonía, a veces armoniosa, a veces disonante, pero siempre destacable y cargado de emotividad. Estos aspectos de la dimensión musical nos traen a la memoria la larga tradición de canto y música en la cultura Rapa Nui, a la vez que nos ofrece una oportunidad de con humildad reconocer que aun cuando la música ha sido una práctica ininterrumpida en toda nuestra historia, hay muchos rincones en la sombra del desconocimiento general y que de alguna manera afloran no por conciencia, sino por naturaleza y quizás genética musical. La naturalidad con que nace y se propone la música Rapa Nui es uno de los mayores atractivos en términos de originalidad, desde sus bases más autóctonas hasta sus manifestaciones más vanguardistas y ligadas a las nuevas tendencias. Irungai te au ako e ariki
Hasta aquí llegamos en este capítulo, esperando entregar una visión clara sobre la conceptualización del nuevo Moai, o la nueva música Rapa Nui y sus orígenes como idea. Agradecemos profundamente el espacio otorgado a esta emisión y también a la audiencia que encontrará en este programa un nuevo espacio de educación, cultura y promoción de la música local. Hasta entonces, nos encontraremos en una nueva emisión. Kia Hio.